Ortiz ha sido presidente del Senado de Bolivia. Óscar Ortiz es senador de este país, así que con él podemos hablar de lo que pasa con este nuevo gobierno de Donald Trump. ¿Cómo está, Óscar? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Un gusto saludarla. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, ¿cómo está viendo el arranque de este gobierno de Donald Trump? Bueno, creo que compartimos mucho la preocupación de que se base al final en ciertas medidas populistas, y sobre todo cuando hablo de populismo me refiero a agitar el temor o la insatisfacción, en este caso mezclando problemas económicos con sentimientos de inseguridad, y se busque la solución fácil, que es buscar un enemigo, y en este caso el migrante. Yo no creo que haya que cerrarse a la migración, que las naciones tengan que cerrarse a la integración con los otros países. Lo que creo es que los gobiernos deben colaborar mucho más para combatir a quienes se dedican a la delincuencia, a quienes están en el crimen. Allá les preocupa más el terrorismo, acá nos preocupa más el tema del narcotráfico, que es lo que debiéramos hacer también nosotros con Argentina. La solución no es poner un muro entre nosotros y Argentina, o en restringir nuestra integración, o afectar a quienes van a buscar mejores esperanzas de vida y trabajan honestamente. Debiéramos tener una acción mucho más decidida, todos, lucha contra el crimen, de intercambio de información, de estrechamiento de las relaciones entre los servicios de inteligencia. Creo que eso es lo que se necesita, y es la forma, y sería la forma de, por un lado, preservar esa integración, preservar ese flujo de personas que ayuda al crecimiento de los países, ayuda al desarrollo, ayuda al progreso, pero luchando contra quienes lamentablemente, y lo tenemos de todas las nacionalidades, se dedican al crimen. Jimena, nadie quiere pues tener delincuentes en su país, peor de otras, ni a los propios lo queremos, ni a las otras naciones. Bueno, cooperemos y intercambiemos información entre todos para combatirlo. Ahora le pregunto, Óscar, en el caso de Bolivia, Estados Unidos es el segundo destino de nuestras exportaciones. Argentina es el tercer destino de nuestras exportaciones. Es decir, no es cualquier país con el que puede haber dificultad. Yo creo, Jimena, por eso a mí me preocupan las reacciones que estamos teniendo. Primero, porque este es un tema mucho más serio que simplemente para convertirlo en un expediente fácil de polémica y de salir en la tele con alguna declaración, o los tuits que ha mandado el presidente me parecen muy superficiales. Yo miraba, por ejemplo, Jimena, el plan que presentaba ayer el presidente de México, cuando hablaba todo el apoyo que se le va a dar a sus consulados para que realmente estén ahí al lado de sus migrantes, obviamente de la gente que no está metida en delitos, protegiendo sus derechos, buscando cómo informarles, y también habrá que buscar... Ser diferente, se va a ablandar. Este es un discurso de campaña. Usted, ¿qué es lo que ha percibido, por favor? ¿Hay una diferencia entre el Trump de la campaña y el Trump presidente? No, Jimena, hasta el momento más bien continúa ese espíritu de campaña, y yo creo casi de campaña permanente. Y ahí vemos cómo los populismos son tan cercanos. Aquí los vivimos hace 11 años, Jimena, ese espíritu de campaña permanente, no de gestión pública, no de ver cómo servir a la gente, no de ver cómo buscar la prosperidad a largo plazo, no, es cómo aprovechar un tema un día, otro tema otro día, para seguir manteniendo popularidad y en función de eso el poder. Creo que eso es lo que nos muestra cómo se cometen los errores, y hoy lamentablemente hasta las sociedades más avanzadas y desarrolladas están cayendo en este mal del populismo. Ahora le pregunto, Óscar, vamos a escuchar primero lo que dice el presidente Evo Morales y vamos a tratar de prever, de analizar el escenario futuro. Todavía hay algunos pensamientos, no sé si es con mucho racismo. Óscar, ¿que va a afectar a Bolivia el gobierno de Donald Trump? Mire, también dependerá de nuestra actitud. Yo creo que aquí hay cosas que no podemos controlar. No estaba en nuestras manos quién gobierna Estados Unidos. Lo que está en nuestras manos es qué hacemos nosotros, Jimena. Y como le digo, podemos subirnos a la polémica fácil, podemos hacer demagogia de esto, o podemos tener una política seria. Podemos tener algo que leía, por ejemplo, de un señor de México que decía, bueno, el problema está es que debiéramos buscar pues también otros mercados y no depender solo de Estados Unidos. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Debiéramos, por ejemplo, buscar cómo diversificar nuestra economía, tanto en productos como en los destinos de nuestras exportaciones. Debiéramos ver cómo la gente no tiene que emigrar, que es el problema de fondo. ¿Por qué la gente se va?
Bueno, este es un problema que viene de lejos, pero tenemos que solucionarlo. Yo le digo a Jimena, si comienzan a volver los bolivianos, ya los que están adentro no reciben mucho apoyos o condiciones ahorita cuando pierden sus fuentes de empleo para ver cómo reinsertarse en otro empleo. ¿Qué pasa si comienzan a volver muchos bolivianos, no solo de Argentina, Estados Unidos, sino de muchos otros países con esta contracción que hay en la economía mundial? ¿Tenemos nosotros algún plan de contingencia? ¿Tenemos algo diseñado para ver cómo los apoyamos? Esas son las cosas que tenemos que preguntarnos. ¿Están nuestros consulados preparados para actuar, para apoyar, para proteger, para orientar a todos esos millones de compatriotas que viven en el exterior? Se calcula, yo he visto hacer algunos cálculos, 3 millones en el mundo, no solo en Argentina, pero bueno, ¿estamos preparados para eso? ¿Está nuestra Cancillería priorizando los convenios que tiene que hacer para ver cómo a todos aquellos compatriotas que trabajan honestamente, darle las condiciones de regularizar su situación? Creo que estas son las preguntas que debiéramos hacernos para ser más proactivos, para servir de verdad a nuestra gente, a nuestros hermanos, a nuestros compatriotas. Lo demás, podemos caer en la tentación de la política demagógica y no estamos haciendo de verdad una gestión a quienes realmente nos debemos, que son a esos bolivianos que tuvieron que irse a otros países a buscar mejores días. Respecto a Bolivia. Yo creo que hay mucha diferencia, yo no lo equipararía a lo que puede estar pasando en otros países. Creo que el gobierno de Argentina y el gobierno de Bolivia, más allá de sus diferencias ideológicas, deben trabajar. Tenemos que profundizar nuestra integración económica. Hay un problema de seguridad compartido, Jimena, hay que reconocerlo. En Argentina hay una gran preocupación por el tema de la violencia que causa el consumo de las drogas, y las drogas obviamente vienen del narcotráfico. Nosotros tenemos también ese problema. Muchas veces se habla en el país del narcotráfico como si fuera algo externo, pero aquí, Jimena, está subiendo cada vez más el consumo interno de drogas, y esos son miles de vidas de jóvenes que se están destruyendo, miles de familias que se están desintegrando. Entonces hay una agenda común que a ambos nos conviene buscar cómo cooperar, cómo sumar esfuerzos, sumar recursos, tanto para crecer en lo económico, pero también para